Un rizoma de jengibre. En el mercado actual es un producto de lujo, pero en casa se convierte en un activo estratégico. Cultivar esta especie no es solo una cuestión de salud o botánica básica, es una maniobra económica de alto impacto. El precio por kilogramo sube, pero el costo de producción propia tiende a cero. Tienes una reserva de compuestos bioactivos y moneda de cambio en tu propio suelo. Sin embargo, muchos intentos terminan en frustración logística. ¿Por qué muchas cosechas fracasan a pesar del cuidado aparente? El síntoma es clásico: mucha hoja, poca raíz. Por fuera, el follaje se levanta vigoroso, alcanzando alturas considerables y desplegando un verde intenso. Pero bajo la superficie, la realidad es estéril. Al excavar, apenas se encuentran nódulos delgados y fibrosos. La planta invirtió toda su energía en la parte aérea y olvidó su depósito subterráneo. Es un desperdicio de recursos y tiempo. El error es técnico. Existen 10 variables específicas que dictan el engorde del rizoma. Si una falla, el mecanismo biológico se detiene. Aquí desglosaremos cada factor limitante y su corrección inmediata, desde la densidad del sustrato hasta la gestión de nutrientes. El objetivo es forzar a la planta a acumular reservas abajo, no arriba. Transformar la energía solar en masa comestible sólida. La optimización no termina ahí. Existe un protocolo adicional para alterar la escala de producción, una técnica precisa que permite obtener raíces masivas y extender el ciclo productivo más allá de la temporada habitual. Es la diferencia entre un experimento casero y un sistema de rendimiento constante. El suministro está garantizado. Un trozo de raíz nudosa, potencial genético suficiente para clonar un organismo completo. ¿Por qué una planta desarrolla un follaje denso, pero falla en producir raíces bajo tierra? La respuesta no está en el suelo, sino en la calidad del material base. El jengibre ignora la reproducción por semillas habitual en la agricultura. Su mecanismo de expansión son los rizomas, tallos subterráneos modificados equipados con yemas latentes u ojos. Estos puntos focales son los motores de arranque biológico. Si el fragmento inicial es viejo, deshidratado o carece de yemas viables, el cultivo está condenado antes de empezar. La planta intentará sobrevivir desesperadamente. Utilizará sus últimas reservas de carbohidratos para lanzar hojas verdes y captar luz solar. Por fuera, se ve un crecimiento vertical y frondoso, pero por dentro, el sistema radicular permanece estático, incapaz de colonizar el sustrato. La logística de selección es estricta. Se requieren raíces frescas, preferiblemente orgánicas, con múltiples brotes visibles. Los rizomas de supermercado convencional a menudo presentan un problema invisible: inhibidores de crecimiento. Estos compuestos químicos inducen un coma artificial para evitar que el producto brote en los estantes. Un rizoma tratado con inhibidores es biológicamente inerte. Busca turgencia y evita cualquier signo de moho o desecación severa. Aquí entra la física de fluidos. Antes de la inserción en tierra, el rizoma debe someterse a inmersión. Un baño en agua durante algunas horas no es limpieza, es reactivación hidráulica. El agua penetra las membranas celulares, rehidratando los tejidos y diluyendo las hormonas que mantienen la latencia. Al microscopio, las células recuperan volumen y tensión. Esto despierta los ojos dormidos, otorgándoles una ventaja táctica inmediata. La eficiencia se logra mediante la división estratégica. Corta el rizoma en secciones menores. Cada fragmento debe conservar al menos 1 o 2 ojos sanos. Sin embargo, la herida abierta es una invitación para los patógenos. Deja secar los cortes al aire durante un día completo. El tejido reacciona formando una callosidad protectora,
una barrera física que impide la entrada de podredumbre una vez bajo tierra. Plantar trozos enormes es un desperdicio de recursos. Plantar fragmentos sin ojos es inútil. En cámara rápida se observa. Los ojos se hinchan, rompen la piel endurecida y proyectan vástagos verdes hacia la superficie en cuestión de semanas. El material de siembra actúa como los cimientos de hormigón de esta estructura vegetal. Un rizoma sano genera brotes agresivos y una red subterránea expansiva. Muchos cultivos fallan por ignorar este principio básico, resultando en hojas altas y tubérculos raquíticos. Un cambio en el protocolo de selección transforma el resultado. Aseguras no solo la supervivencia de la planta, sino un rendimiento industrial. Un contenedor lleno de rizomas gruesos, picantes y listos para el consumo. La cosecha exitosa se define antes de llenar la maceta. Un rizoma bloqueado es un cultivo fallido. La segunda causa de un rendimiento deficiente, donde el jengibre produce un exceso de follaje, pero una raíz inutilizable, es puramente volumétrica, el tamaño del contenedor. El jengibre no crece verticalmente en su primera fase, opera mediante tallos horizontales gruesos. Su imperativo biológico es la expansión lateral antes de iniciar el engorde de los tejidos. Si el recipiente es demasiado estrecho o carece de profundidad, la planta agota su espacio vital en cuestión de semanas. Al chocar contra una barrera física, el mecanismo de supervivencia se activa. La planta deja de invertir en el subsuelo y desvía toda su energía hacia la producción de hojas. No puede expandirse bajo tierra, así que intenta captar luz en la superficie. El objetivo logístico debe ser un contenedor ancho, con profundidad real. Se requiere una maceta robusta de al menos 12 a 18 pulgadas de fondo. La anchura debe ser máxima, tanto como el espacio lo permita. Aunque la prioridad es la expansión horizontal, la profundidad cumple una función crítica. Actúa como aislante térmico. Una capa gruesa de tierra protege a los rizomas en desarrollo de las oscilaciones térmicas externas. Además, el drenaje es obligatorio. El contenedor debe tener múltiples salidas para evacuar el agua. Sin esto, el sistema se colapsa por pudrición. El volumen de suelo es tan importante como las dimensiones físicas del plástico. Un contenedor comprimido limita la cantidad total de sustrato oxigenado disponible para el cultivo. ¿Por qué el jengibre produce hojas en lugar de raíz en espacios pequeños? Porque compite por oxígeno limitado. Cuando el espacio se reduce, la planta prioriza la supervivencia inmediata sobre el almacenamiento de almidón. Un recipiente mayor contiene más suelo respirable. Esto se traduce en una expansión subterránea agresiva y cosechas más pesadas y densas. A nivel de microscopio, la textura del suelo define la resistencia mecánica. Se debe utilizar una mezcla suelta y de drenaje rápido. Hay que pensar en una estructura esponjosa, nunca pesada. Una mezcla técnica que incluya sustrato de calidad con perlita añadida o finos de corteza de pino mantiene los espacios porosos abiertos. Esto permite que el oxígeno penetre hasta la zona radicular. Por fuera, un suelo compactado parece firme y seguro, pero por dentro actúa como una prensa hidráulica sobre el jengibre en desarrollo. La tierra densa estrangula el crecimiento, resultando en piezas fibrosas y delgadas en lugar de los nódulos carnosos deseados. La posición inicial de siembra dentro del contenedor también influye en el tonelaje final. Las piezas deben colocarse a varias pulgadas de la pared de la maceta, nunca pegadas al borde. Si los rizomas golpean un límite duro demasiado pronto, se curvan y comienzan a competir entre ellos por el mismo espacio. Darles una pista de aterrizaje interior permite que se ramifiquen de forma natural, formando dedos recolectables más largos.
Aquí hay un matiz operativo para la temporada. Una estrategia eficiente es comenzar con el contenedor lleno solo hasta la mitad. A medida que la planta gana altura, se añaden capas finas de tierra y sustrato fresco. Esto genera espacio virgen sobre las piezas originales para que se formen nuevos rizomas. Además, mantiene la cosecha ligeramente cubierta, evitando la exposición solar que endurece la piel del tubérculo. Este proceso imita la sedimentación natural y favorece la dispersión horizontal que la especie prefiere. Si el cultivo se realiza en suelo directo y no en contenedores, la gestión del espacio sigue la misma lógica. Se requiere una cama ancha, con al menos un pie de profundidad de tierra removida mecánicamente. Esto permite colocar las piezas con una separación de 6 a 8 pulgadas, garantizando radio de expansión. Los bancales elevados son superiores en este aspecto. Drenan por gravedad y ganan temperatura rápidamente al amanecer. Ambos factores estimulan el metabolismo subterráneo, en lugar del crecimiento vegetativo aéreo. La elección del material del contenedor también altera la termodinámica del cultivo. Las macetas de tela permiten un intercambio gaseoso máximo a través de sus paredes, reduciendo el riesgo de asfixia radicular por encharcamiento. La cerámica pesada ofrece inercia térmica, manteniendo la temperatura estable, algo que el jengibre procesa favorablemente. El plástico es viable, pero exige una vigilancia estricta del drenaje para evitar la saturación hídrica. Independientemente del material, el tamaño es el factor no negociable. Si los registros anteriores muestran plantas frondosas, pero cosechas escasas, la corrección más rápida es la actualización a un contenedor más ancho y profundo. Esto otorga a la planta el permiso biológico para cumplir su función principal: construir una raíz de jengibre gruesa y concentrada en sabor. Al combinar espacio con un suelo suelto y respirable, la diferencia en la báscula durante la recolección será evidente. Si estos datos técnicos resultan útiles para la optimización del cultivo, la interacción con el canal mediante la suscripción facilita la distribución de estos protocolos a otros agricultores que buscan evitar pérdidas de recursos. El análisis continúa. Ocho meses de rigor absoluto. El jengibre no obedece al reloj humano. La tercera causa de un fracaso en la cosecha es la impaciencia logística. Muchos tratan este cultivo como si fuera lechuga o rábano, plantas de ciclo rápido y satisfacción inmediata. Grave error de cálculo. El jengibre es un cultivo de maratón. Si excavamos antes de tiempo, el resultado es decepcionante. Raíces anémicas, aguadas, sin densidad ni valor calórico real. ¿Por qué el jardinero promedio pierde volumen? Porque ignora los tiempos de la biología subterránea. Para alcanzar su madurez técnica, la planta exige entre 8 y 10 meses en tierra. No hay atajos. Durante el primer trimestre, la actividad bajo el suelo es mínima. Toda la energía se dispara hacia arriba. La planta construye infraestructura aérea, tallos fuertes y hojas anchas para captar luz. Es una fase de arquitectura, no de producción. Solo a mitad de temporada cambia la estrategia. Bajo la superficie, el mecanismo de almacenamiento se activa. El rizoma comienza a engrosar. Absorbe agua y minerales para convertirlos en tejido sólido. Aquí surge la trampa visual. El agricultor novato ve un follaje verde y exuberante y asume éxito. Prepara la pala, pero por fuera es un arbusto vigoroso. Por dentro, el sistema radicular sigue incompleto. La señal verdadera es el deterioro controlado. Hay que observar las hojas. Cuando comienzan a amarillear y las puntas se secan, la planta está ejecutando una transferencia de recursos. Deja de mantener el follaje para inyectar los últimos gramos de energía en la raíz.
es una transfusión vital. Este es el momento exacto de la cosecha. El rizoma ha alcanzado su densidad máxima y los aceites esenciales están concentrados. Existe una excepción logística. Si el objetivo es consumo inmediato, se puede extraer a los 4 o 5 meses. Se obtiene jengibre joven, piel translúcida, fibra suave, baja picantez. Pero para la supervivencia, la paciencia es rentabilidad. El jengibre maduro desarrolla una piel gruesa, casi una coraza. Esto permite almacenarlo durante meses, sin tecnologías de refrigeración. Es una batería de alimento duradera. Interrumpir el ciclo también daña la viabilidad futura. Cada vez que se perturba el suelo antes de tiempo, el sistema sufre un shock. La estructura subterránea necesita endurecerse sin interferencias. Si cortas el follaje antes de que amarillee naturalmente, cometes un sabotaje industrial. Esas hojas son paneles solares biológicos. Transforman fotones en almidón. Si eliminas el panel, cortas el suministro eléctrico de la fábrica. El crecimiento se detiene en cero. La extracción requiere precisión quirúrgica. Nada de maquinaria pesada. Usa una horquilla de mano o los propios dedos para soltar la tierra compactada. Levanta el bloque con cuidado. Al tacto, la diferencia es brutal. La piel se siente curtida. Al romper un trozo, se escucha un chasquido seco y libera un aroma penetrante. El interior es firme, jugoso, cargado de nutrientes. El sistema permite una producción continua. Si las condiciones de humedad y temperatura se mantienen, puedes dejar fragmentos en el suelo. Estos remanentes funcionan como clones, reiniciando el ciclo biológico sin coste adicional. Si tu planta tiene muchas hojas pero poca raíz, el diagnóstico es simple: falta de tiempo. Deja que el follaje muera. Esperar esas semanas extra marca la diferencia entre un puñado de fibras inútiles y una despensa llena para el invierno. La cuarta razón por la que tu jengibre desarrolla mucha. Un rizoma delgado es un fracaso energético. ¿Por qué una planta con abundante follaje produce una raíz raquítica? La respuesta está en la gestión de los fotones. El jengibre exige luminosidad, pero desprecia la radiación solar directa y constante. Bajo una luz solar agresiva, la planta entra en modo de emergencia. Gasta sus reservas vitales en fabricar más hojas para crear su propia sombra y protegerse. Este esfuerzo defensivo tiene un coste. La transpiración aumenta y se pierde humedad valiosa. La fábrica biológica prioriza la supervivencia en superficie y detiene la línea de producción subterránea. La cosecha se estanca. El objetivo es una iluminación brillante, pero filtrada. En el exterior, la ubicación estratégica es una cuestión de logística. El sol de la mañana es aceptable. Activa el metabolismo sin quemar los tejidos. Pero la tarde requiere protección. La luz moteada bajo la copa de un árbol más grande es el estándar de oro. Los rayos atraviesan el follaje superior de forma difusa. En interiores, el vidrio actúa como una lente. Colocar la maceta junto a una ventana sin protección es un error táctico. Se necesita una cortina translúcida. Esto permite que la planta reciba el volumen necesario de luz para la fotosíntesis sin sufrir estrés térmico. Este equilibrio permite que las hojas generen energía suficiente para alimentar a las raíces, manteniendo el sistema relajado y operativo. A primera vista, una sombra profunda parece segura, pero a nivel celular, la planta entra en pánico por hambre. Sin la cantidad mínima de luxes, el jengibre sufre aislamiento. Los tallos se estiran desesperadamente buscando una fuente de luz. Las hojas se vuelven más grandes y delgadas para aumentar la superficie de captación, pero son estructuras débiles. Los entrenudos se alargan. El follaje palidece. La planta
invierte todo en crecer verticalmente y abandona la expansión del rizoma. Si notas este patrón, la orden es clara. Aumenta la luminosidad. Aquí, la calidad supera a la fuerza bruta. Una exposición suave y prolongada es superior a ráfagas cortas de intensidad extrema. En veranos tórridos, el sol de la tarde calcina las hojas en cuestión de horas. Una hoja quemada es un panel solar roto. La fotosíntesis se reduce drásticamente, lo que significa menos carbohidratos descendiendo hacia la tierra para formar nuevo jengibre. Para mitigar esto, aplica mantillo ligero. Esto estabiliza la temperatura del suelo mientras la parte aérea gestiona la radiación. La logística de contenedores ofrece ventajas tácticas. Rota la maceta 90 grados cada 2 semanas. Esto garantiza que todos los flancos reciban una radiación simétrica y evita el crecimiento deforme. Utiliza superficies pasivas. Una pared blanca o una cerca clara rebotan la luz ambiental hacia la planta sin elevar la temperatura. Si cultivas en un porche, busca la zona donde la sombra sea consistente. Para el agricultor de interior, la tecnología es un aliado. En habitaciones oscuras, no necesitas un equipo industrial. Una simple bombilla LED de espectro completo, colocada a una distancia prudente, extiende el fotoperiodo. El objetivo no es imitar un reactor nuclear, sino mantener una luminosidad constante que permita a las hojas procesar carbono sin sobrecalentarse. Observación visual directa. El lenguaje de la planta. Hojas firmes, erguidas y de un verde medio indican un funcionamiento óptimo. Bordes crujientes, enrollamiento hacia arriba y aspecto decolorado señalan exceso de calor y luz directa. Hojas verde oscuro, gigantes y tallos largos son síntoma de que la planta persigue la luz. Ajusta la posición gradualmente. Espera 1 o 2 semanas para observar la respuesta biológica antes de realizar nuevos cambios. El sol es un objetivo móvil. La ubicación perfecta en primavera puede convertirse en un horno a mediados del verano, debido al cambio en el ángulo de incidencia solar. Desplaza el contenedor unos metros para recuperar esa ventana de luz segura. En suelo fijo, la infraestructura es necesaria. Instala un panel de enrejado simple para filtrar los rayos. Otra opción es plantar el jengibre en el lado este de un cultivo más alto. Esta barrera vegetal proyectará una sombra protectora justo cuando el sol alcance su cenit al mediodía. La regla operativa es simple. Proporciona luz indirecta y brillante durante la mayor parte del ciclo diario. Bloquea el sol agresivo de la tarde y evita la oscuridad total. Con la ecuación lumínica resuelta, el follaje trabaja sin estrés. Cada gramo de energía generada desciende directamente al subsuelo. El resultado es un sistema de raíces denso, pesado y cargado de sabor. Un litro de agua mal gestionado destruye meses de trabajo. ¿Por qué el jengibre produce hojas gigantes pero raíces minúsculas? Parece vigor. En realidad, es un fallo crítico en la logística de fluidos. Cuando el suelo permanece empapado, la planta entra en modo de supervivencia. Las raíces saturadas se asfixian por falta de oxígeno. Para no morir, el jengibre desvía toda su energía química hacia la producción de hojas, intentando aumentar la transpiración para eliminar el exceso de líquido. El resultado subterráneo es nulo. El rizoma no engrosa. Se detiene la fábrica de biomasa comestible. La sequía extrema presenta el problema opuesto. La falta de agua bloquea el transporte de nutrientes. El crecimiento se estanca. Las puntas de las hojas se necrosan y se vuelven marrones. Los nuevos brotes abortan antes de emerger. El objetivo agronómico es mantener un equilibrio hidráulico preciso.
humedad constante, nunca saturación. Existe una regla táctica para determinar el momento exacto. Se introduce el dedo en el sustrato. Si la pulgada superior está seca y polvorienta al tacto, se activa el riego. Si se siente fría y levemente húmeda, se espera 24 horas y se verifica de nuevo. Este ritmo de humectación y secado permite que el oxígeno penetre en la zona radicular. Sin oxigenación en los poros de la tierra, es biológicamente imposible formar un rizoma denso y picante. El drenaje es innegociable. Es una cuestión de ingeniería básica. El contenedor debe funcionar como un sistema de flujo continuo. Se requieren múltiples orificios en la base. Nunca se permite que la maceta repose sobre un plato lleno de líquido estancado. Si se utiliza un plato recolector, este se vacía inmediatamente tras el riego. Soportes o calzos bajo la maceta garantizan la circulación de aire inferior. Mantienen los canales de drenaje libres de obstrucciones. En el cultivo en suelo directo, se evita plantar en depresiones topográficas donde el agua de lluvia forma charcos persistentes. La textura del suelo dicta el comportamiento físico del agua. Una mezcla ligera y esponjosa, enriquecida con perlita o corteza de pino, actúa como un filtro controlado. Permite que el agua transite y retiene solo la humedad necesaria. A simple vista, parece tierra común, pero bajo el microscopio es una red compleja de túneles de aire. Los sustratos pesados con partículas finas funcionan como cemento húmedo. Retienen el agua con demasiada fuerza y estrangulan los tallos subterráneos, privándolos de aire. Si el suelo tiende a compactarse, debe aligerarse con áridos antes de la siembra. Intentar corregir la densidad del suelo con la maceta ya llena es logísticamente inviable. La técnica de riego define la arquitectura de la raíz. Se requiere una saturación profunda con menor frecuencia en lugar de riegos superficiales diarios. Un empape exhaustivo asegura que la humedad alcance el fondo del contenedor. Luego, una pausa estratégica permite que la superficie se seque ligeramente. Esto envía una señal química a la planta. Las raíces deben crecer y explorar hacia abajo para buscar recursos. Los riegos cortos y frecuentes mantienen húmeda solo la capa superior. Esto deja la zona profunda estéril y seca, o provoca pudrición en el cuello de la planta por humedad constante. El uso de mulch o acolchado ayuda a mantener la curva de humedad correcta. Una capa fina de hojas trituradas o chips de cacao ralentiza la evaporación y estabiliza la temperatura superficial. Pero aquí hay un matiz de seguridad. El material orgánico húmedo nunca debe tocar los tallos. El contacto constante ablanda el tejido y fomenta la aparición de hongos. Se deja un anillo de seguridad alrededor de la base de la planta. Hay que leer las señales visuales del cultivo. Las hojas finas que se recuperan rápidamente tras recibir agua indican un estrés hídrico leve. Se está secando demasiado entre ciclos. Un amarillamiento que avanza desde la base hacia arriba, acompañado de tallos blandos y olor a moho, es la alerta roja. Indica sobredosis de agua y pudrición activa. La solución exige mejorar la ventilación, airear la superficie mecánicamente y detener el suministro de líquido hasta nuevo aviso. La temporada y la ubicación alteran la ecuación de consumo. En climas cálidos y brillantes, el jengibre procesa más agua. En días nublados o fríos, el metabolismo se ralentiza y la demanda cae. En interiores, la calefacción o el aire acondicionado modifican la humedad relativa, falseando la percepción visual. No se sigue un calendario fijo. Se audita el estado del suelo. El riego matutino es el más eficiente. La planta comienza el día hidratada y el follaje llega seco a la noche, reduciendo el riesgo de patógenos nocturnos. Los contenedores de autorriego
presentan riesgos. Funcionan solo si la mezcla es muy ligera. El depósito no debe rellenarse constantemente. Es necesario permitir que la zona de absorción capilar se seque ocasionalmente para que el sistema radicular respire. En climas muy húmedos, es preferible usar macetas estándar con drenaje libre. Humedad constante, drenaje agresivo. Esa es la fórmula. Al mantener el aire en la zona radicular, la planta deja de invertir en supervivencia desesperada. Toda la energía se canaliza hacia abajo, construyendo un rizoma grueso y comercialmente viable. Un rizoma de jengibre no es solo una raíz, es una batería biológica diseñada para almacenar energía bajo tierra. ¿Por qué la planta produce a veces un follaje espectacular, pero un tubérculo raquítico? La respuesta está en la física del suelo y la química de la nutrición. La sexta razón del fracaso productivo es la calidad del sustrato. El jengibre requiere una arquitectura de suelo específica. Necesita una matriz suelta, aireada y con un drenaje agresivo. Una mezcla pesada o arcillosa actúa como una prensa hidráulica. Comprime los tallos subterráneos e impide su expansión física. Si la fertilidad es baja o el equilibrio de nutrientes es incorrecto, la planta cambia de estrategia. Deja de acumular reservas y gasta toda su energía en fabricar hojas para intentar sobrevivir. La solución comienza en la base. Se requiere un sustrato ligero que permita el paso rápido del agua. Una mezcla para macetas de alta calidad funciona, pero necesita refuerzos mecánicos. Hay que añadir materiales que mantengan abiertos los bolsillos de aire. Perlita, corteza de pino fina. Estos elementos actúan como andamios microscópicos dentro de la maceta. La compactación es el enemigo silencioso. Cuando el suelo se aprieta, el nivel de oxígeno alrededor de las raíces desciende drásticamente. Sin oxígeno, la respiración celular se detiene. La planta entra en modo de pánico. Para protegerse, mantiene las hojas existentes, pero cancela la inversión en el rizoma. No hay energía sobrante para engordar el tubérculo. Aquí entra en juego la química, el pH. El jengibre opera en una ventana ácida a neutra muy estricta, de 6.0 a 7.0. En este rango, la puerta química está abierta. Los nutrientes, especialmente el fósforo y el potasio, son solubles y la raíz puede absorberlos. Si el pH se desvía hacia lo muy ácido o muy alcalino, los nutrientes se bloquean. La planta puede parecer verde por un tiempo, consumiendo sus últimas reservas, pero bajo tierra, el crecimiento se detiene por completo. El nitrógeno es la trampa más común. Es un acto de equilibrio peligroso. Un exceso de nitrógeno provoca una explosión vegetativa. Hojas gigantes, tallos largos, color verde intenso. A simple vista, parece un éxito, pero por dentro es un fracaso logístico. El exceso de nitrógeno retrasa la formación del rizoma y reduce su densidad. El objetivo es un crecimiento constante con follaje moderado. No se buscan hojas exuberantes y blandas que colapsen bajo el primer golpe de calor. Se debe elegir un fertilizante quirúrgico, equilibrado o con el nitrógeno reducido. Una proporción de 5, 10, 10 es ideal. Más fósforo y potasio para la estructura y la raíz. Menos combustible para las hojas. La aplicación debe ser austera. Una alimentación ligera mensual durante la fase de crecimiento activo es suficiente para contenedores. Las opciones orgánicas son viables si se manejan con precisión técnica. El compost maduro añade una línea base de nutrientes y mejora la estructura física del suelo. Pero hay un riesgo: el estiércol fresco. Su uso está prohibido en esta etapa. Provoca picos de sales y nitrógeno que queman los tejidos tiernos del rizoma. Es mejor usar corteza compostada o mantillo de hojas. Esto ayuda a que el agua se mueva a través de la mezcla, manteniendo una humedad homogénea, sin encharcamientos. Pero esto no es todo.
Los micronutrientes son los operarios silenciosos. Magnesio, hierro, manganeso. Ellos mantienen la maquinaria de la fotosíntesis funcionando sin forzar el crecimiento vertical. Hay que observar las señales visuales. Bajo la lupa, si las hojas nuevas son pálidas, pero mantienen las venas verdes, es una deficiencia de hierro. Si las hojas viejas amarillean entre las nervaduras, el culpable suele ser el magnesio. Un fertilizante completo suministra estos elementos. Es mejor una recarga ligera ocasional que una dosis masiva de choque. Los contenedores requieren mantenimiento hidráulico. Con el tiempo, los fertilizantes dejan residuos salinos. Se acumulan cerca de la superficie, especialmente con temperaturas altas. Se observa visualmente como una costra blanca o grisácea en el borde de la maceta o sobre la tierra. Esto es tóxico para la planta. La solución es un lavado técnico. Se debe regar abundantemente hasta que el agua salga limpia por el drenaje. El flujo de agua arrastra el exceso de sales y restablece el equilibrio químico de la zona radicular. Esto previene las quemaduras en las puntas de las hojas y el declive lento del cultivo. La planta emite datos constantemente. Hay que saber leerlos. Hojas muy oscuras, blandas y de crecimiento acelerado indican intoxicación por nitrógeno. Hojas pequeñas, expansión lenta del grupo y color apagado señalan hambre o bloqueo por pH. Se corrige una variable a la vez. Se espera 1 o 2 semanas para observar la reacción biológica antes de hacer otro cambio. El suelo y los nutrientes son el panel de control del jengibre. Una mezcla transpirable y un programa de alimentación suave dirigen el flujo de energía hacia abajo, hacia el rizoma, no hacia la producción de hojas infinitas. Si se ajusta la estructura y se modera la nutrición, la planta no tiene otra opción. Debe construir una cosecha pesada, tensa y cargada de sabor. 72 horas de estrés térmico. Eso basta para detener meses de acumulación de biomasa subterránea. ¿Por qué el follaje explota en crecimiento mientras la raíz se atrofia y permanece raquítica? La respuesta no es suerte, es termodinámica básica. El jengibre es un mecanismo biológico diseñado para los trópicos. Su programación genética exige calor constante y una saturación específica de humedad. Cuando el entorno falla, la planta no muere de inmediato, pero cambia de estrategia. Entra en modo de supervivencia. El objetivo del cultivo es la raíz, pero la prioridad de la planta es la hoja. Si la temperatura desciende o el aire se seca, el organismo protege sus paneles solares, el follaje, y corta el suministro de almidón hacia el rizoma. El resultado es una cosecha nula. Para evitar este fallo logístico, se debe mantener un rango operativo estricto, 21 a 29 grados durante el día. Este es el punto óptimo para la conversión química de luz en masa. Las noches pueden ser frescas, pero nunca por debajo de los 16 grados. Aquí hay un matiz fisiológico crítico. Las caídas prolongadas de temperatura por debajo de ese umbral ralentizan la fotosíntesis a nivel molecular. La producción de azúcares se detiene. La formación de la raíz se posterga. Una sola noche fría es un bache en el camino, pero una secuencia de noches frías es un colapso en la línea de producción. El tamaño final del rizoma se reduce drásticamente. La helada no es una pausa, es una sentencia de muerte. Si los sensores indican riesgo de congelación, los contenedores deben trasladarse bajo cubierta de inmediato. La humedad actúa como el refrigerante y el lubricante del sistema. A simple vista, el aire parece vacío, pero a nivel celular, la falta de humedad provoca una evaporación violenta. En un ambiente seco, las hojas transpiran con rapidez excesiva. Para compensar, la planta succiona más agua del sustrato,
gastando energía en bombeo hidráulico en lugar de en almacenamiento de nutrientes. Al final, el estrés hídrico se traduce en un rizoma fibroso y delgado. En interiores, la solución es ingeniería simple. Una bandeja con guijarros y agua bajo la maceta crea una columna de evaporación local. Al agrupar las plantas, se genera un microclima compartido donde la transpiración de una beneficia a la otra. Pero el calor sin movimiento es un riesgo biológico. El aire estancado y húmedo convierte el cultivo en una placa de Petri para hongos y patógenos. Se necesita circulación. Un flujo de aire suave seca la superficie de la hoja tras el riego y evita la pudrición del tallo. En exteriores, se busca un punto protegido con brisa natural. En interiores, un ventilador a baja potencia al otro lado de la habitación mantiene el intercambio gaseoso sin enfriar el tejido vegetal. La temperatura del suelo es una variable independiente. Al acelerar el tiempo, se observa cómo el contenedor pierde calor mucho más rápido que el aire circundante. Una maceta delgada y oscura sobre un patio de hormigón actúa como un radiador inverso, sangrando calor hacia el suelo frío durante la noche. La raíz se enfría y el metabolismo se detiene. La solución requiere aislamiento térmico. Recipientes de paredes gruesas, colores claros que reflejen la radiación o bases aislantes que separen la maceta del suelo frío. Una capa de mantillo orgánico en la superficie funciona como una manta térmica, estabilizando la temperatura y frenando la evaporación. El tiempo lo es todo. En latitudes frías, el ciclo comienza en interior, bajo control artificial, y solo se traslada afuera cuando las noches son fiables. En climas tórridos, la estrategia se invierte. Proteger el follaje del sol abrasador de la tarde para evitar el sobrecalentamiento, mientras el suelo retiene el calor necesario. Esta combinación mantiene el flujo de energía descendiendo hacia la raíz. Hay que leer los instrumentos de la planta. Bordes de hojas enrollados, un color verde oliva apagado y brotes estancados son datos visuales de frío o sequedad extrema. El amarillamiento desde la base con tejidos blandos indica lo contrario: aire estancado y exceso de retención hídrica. Se ajusta una sola variable a la vez: un grado más de temperatura, un porcentaje más de humedad o un ligero aumento en la ventilación. Con el ajuste preciso, el estrés desaparece y la planta vuelve a su función principal: construir una estructura subterránea densa, pesada y cargada de sabor. Un clima estable no es un lujo, es un requisito biológico. Días cálidos, noches suaves y una circulación de aire constante crean el entorno necesario para la acumulación de reservas. Solo bajo estas condiciones, la planta inicia el transporte de energía hacia el subsuelo. Si los parámetros climáticos se alinean, el resultado se mide en peso durante la cosecha. ¿Por qué una planta vigorosa falla bajo tierra? La respuesta está en la densidad. El octavo motivo por el que tu jengibre produce mucha biomasa aérea, pero rizomas raquíticos, es un dosel saturado. Una copa demasiado densa funciona como una trampa de humedad. Se genera un microclima estancado. Las hojas inferiores quedan en la penumbra y la planta malgasta recursos. La energía se desvía al mantenimiento de tejido verde en lugar de construir un rizoma grueso. La solución es la poda selectiva. No es estética, es ingeniería de recursos. Hay que pensar en las hojas como paneles solares. Si no reciben luz, son una carga para el sistema. El objetivo es redirigir el crecimiento, pero la intervención debe ser quirúrgica. Si eliminas demasiados paneles, la fábrica se detiene. Se retiran únicamente las hojas viejas, amarillentas
o aquellas dañadas por la fricción mecánica con plantas vecinas. La regla es matemática. Nunca retirar más del 20 o 30% del follaje total en una sola sesión. A simple vista, parece una reducción de capacidad productiva, pero a nivel celular, la fotosíntesis se vuelve más eficiente y mejora la penetración de luz en la base. Tras una limpieza ligera, las hojas restantes operan al máximo rendimiento. Esto optimiza el almacenamiento subterráneo de almidón. El tiempo lo es todo. Se debe esperar a que la planta esté completamente establecida, meses después de la siembra. Cortar justo después del brote inicial provoca un shock sistémico cuando las reservas de energía están en mínimos. Tampoco se opera durante olas de calor o tras un trasplante reciente. La planta necesita una semana de estabilidad hídrica y lumínica para cicatrizar las heridas. El protocolo exige higiene. Se utilizan tijeras afiladas. Las hojas se limpian con alcohol antes de empezar y al cambiar de ejemplar para evitar la transmisión de patógenos. Los cortes deben ser limpios, cerca del tallo, sin desgarrar tejidos adyacentes. Aquí hay un matiz importante. Se eliminan prioritariamente las hojas que caen sobre el suelo. Al contacto con la tierra húmeda, actúan como mechas que invitan a la pudrición fúngica de la corona. También se despejan las hojas centrales finas que bloquean el flujo de aire. La planta dicta la acción. Si el follaje es alto, flácido y se sombrea a sí mismo, una reducción ayuda. Si las hojas están erguidas, con espacio moderado y un verde medio saludable, no se toca nada. Cada hoja funcional es una unidad de producción que envía carbohidratos a la raíz. El objetivo es el equilibrio, no el minimalismo. Las condiciones externas deben acompañar al corte. Se aumenta el flujo de aire para que la superficie del sustrato se seque tras el riego. La luz debe ser brillante pero indirecta. El sol de tarde calcina los tejidos expuestos. Bajo la lupa, la nutrición también juega un papel. El exceso de nitrógeno fuerza la creación de hojas blandas y exuberantes. Un fertilizante con menos nitrógeno y más fósforo y potasio calma el crecimiento superior y prioriza la expansión del tubérculo. El espacio físico es finito. En contenedores con múltiples ejemplares, una maceta saturada imita una jungla competitiva. Si la poda se vuelve una tarea constante para evitar la asfixia entre hojas, el problema es logístico. Estás cultivando demasiado en poco espacio. Dividir el cepellón o mover piezas a un segundo contenedor es más efectivo que la poda perpetua. En cámara rápida se observa la reacción al estrés. Las hojas deben recuperar turgencia y erguirse en pocos días. Si hay marchitamiento, quemaduras solares o el crecimiento se detiene, la intervención fue excesiva o el cambio de condiciones demasiado brusco. En ese caso, se aplica sombra ligera durante 48 horas y se mantiene el riego habitual. La poda selectiva es opcional, pero estratégica cuando el dosel se descontrola. Mantén el corte ligero y limpio. Combínalo con ventilación adecuada y alimentación moderada. Cuando la parte superior está balanceada, la planta reduce sus gastos operativos. La energía sobrante tiene un solo destino: rizomas gruesos y cargados de sabor. La novena razón por la que tu jengibre falla tiene un origen distinto. Un rizoma denso es una batería biológica de energía concentrada. ¿Por qué tu planta produce mucho follaje, pero un tubérculo raquítico? La respuesta está en la gestión de recursos. El noveno factor crítico es el estrés biótico, causado por plagas o patógenos. La planta opera bajo una economía estricta. Si hay amenaza,
Desvía la glucosa destinada al almacenamiento para reparar tejidos dañados. El objetivo es la detección temprana. No se trata de mimar el cultivo. Se trata de mantener la línea de producción operativa. Comienza con una inspección visual rigurosa bajo las hojas y a lo largo de los tallos. Los pulgones colonizan los brotes nuevos, succionan la savia y excretan una melaza pegajosa que bloquea los poros de la planta. Bajo la lupa se revelan los invasores. Los ácaros tejen redes finas, visibles solo cuando la humedad desciende. Las cochinillas parecen inofensivos trozos de algodón, pero están ancladas a la base de la hoja, drenando nutrientes. Los thrips actúan como lijadoras biológicas, raspando la superficie y dejando estrías plateadas. El resultado es siempre el mismo. La fotosíntesis cae en picada. A simple vista, parece solo una hoja manchada, pero por dentro es un colapso sistémico de la producción de energía. Las enfermedades bacterianas y fúngicas atacan la estructura misma. El amarillamiento en parches no es estético, es necrosis celular. Un tallo blando en la base o un olor a humedad indican podredumbre activa. El oidio cubre la hoja con un polvo blanco, asfixiando la capacidad de la planta para procesar luz solar, común en zonas con aire estancado. La mancha foliar crea círculos marrones que se expanden lentamente. La planta entra en modo de emergencia. Deja de engordar el rizoma para sobrevivir. La prevención es logística pura. Mantén el follaje seco. El agua debe ir al sustrato, no a los paneles solares de la planta. Mejora la circulación de aire. El viento seca las superficies y evita la colonización de esporas. El espacio es vital. En contenedores, separa los ejemplares. Si el dosel es denso, realiza un raleo estratégico para eliminar zonas muertas. Una capa ligera de mantillo regula la humedad del suelo, pero no debe tocar los tallos para evitar la acumulación de agua en el cuello de la planta. Si detectas actividad enemiga, la respuesta debe ser inmediata y precisa. Para pulgones y ácaros en exteriores, un chorro de agua a presión los desaloja mecánicamente. Contra las cochinillas, usa un hisopo con alcohol. El alcohol disuelve la capa cerosa protectora del insecto al contacto. Para una cobertura amplia, aplica aceite de neem o jabón insecticida al atardecer. Esto reduce la población sin dejar residuos tóxicos permanentes. Aquí hay un matiz importante. La aplicación debe repetirse cada 5 o 7 días. Es necesario romper el ciclo reproductivo y eliminar a las larvas recién eclosionadas. Siempre realiza una prueba en una hoja aislada y evita la aplicación bajo sol directo para no quemar los tejidos. Para problemas fúngicos, altera el microclima, aumenta la ventilación, deja que el sustrato se seque un poco más entre riegos, elimina las hojas con alta carga de infección. Si la superficie del suelo está limosa, aplica una capa superior de mezcla fresca y seca. El polvo de canela en heridas pequeñas actúa como un fungicida natural y desecante. Si el oidio persiste, un spray suave de bicarbonato altera el pH de la superficie de la hoja, haciendo imposible la vida para el hongo. Si el declive continúa, hay que revisar el motor subterráneo. Desliza la planta fuera de la maceta. Un rizoma de jengibre sano es firme, aromático y de color claro. Las secciones oscuras y blandas son tejido muerto. Realiza una cirugía de saneamiento. Corta las partes podridas con una cuchilla esterilizada. Aplica azufre en polvo o canela en el corte para cauterizar la herida y trasplanta en una mezcla aireada. La bioseguridad es clave. Las plantas nuevas suelen traer polizones. Mantén las adquisiciones recientes en cuarentena, aisladas de tu cultivo principal durante 2 semanas. Observa si hay vectores de enfermedad antes de integrarlas. El objetivo es un entorno estable, donde la hoja funcione al 100% de su capacidad. Sin reparaciones constantes,
Sin fugas de energía, el mecanismo es simple. Un follaje sano bombea carbohidratos hacia abajo, protege la fábrica superior y la planta canalizará todo el excedente hacia el almacenamiento subterráneo. Así, se obtiene un rizoma grueso y cargado de sabor. Un rizoma denso y aromático. Ese es el objetivo final de la planta, canalizar toda su energía en una estructura de almacenamiento subterránea. ¿Por qué la planta produce follaje masivo, pero una raíz raquítica inutilizable? El error es logístico, falta de paciencia y fallos en la consistencia de los recursos. El jengibre no es un cultivo rápido, es un maratón biológico. La planta opera mediante acumulación lenta de impulso antes de densificar la masa bajo tierra al final de la temporada. Si alteras las condiciones ambientales con frecuencia, perturbas la maceta o exiges resultados inmediatos, el sistema colapsa. La planta gasta su energía vital en adaptarse al estrés en lugar de sintetizar almidón en el rizoma. Piensa en estaciones climáticas, no en semanas de calendario. Desde la siembra hasta la madurez logística, transcurren de 8 a 10 meses. Los primeros 2 a 3 meses son pura infraestructura, establecimiento de brotes y despliegue de paneles solares verdes. Del mes 4 al 6 ocurre la expansión silenciosa. Entre el mes 7 y el 10 sucede la densificación real. El grosor aumenta. Si excavas para verificar el progreso, interrumpes el ritmo metabólico y frenas el desarrollo. Establece una rutina estricta y mantén el protocolo. Riega solo cuando la capa superior de tierra se sienta seca al tacto. A nivel químico, fertiliza ligeramente una vez al mes durante el crecimiento activo con una mezcla equilibrada o baja en nitrógeno. La iluminación debe ser brillante pero no abrasiva. La temperatura y la humedad requieren estabilidad constante. Los hábitos pequeños y continuos superan a las correcciones masivas y esporádicas. Evita la microgestión excesiva, mover la maceta constantemente, alterar los fertilizantes o permitir oscilaciones drásticas entre sequía e inundación fuerza a la planta a entrar en modo de supervivencia. El jengibre exige un entorno estático. Si realizas un cambio, ejecuta solo uno a la vez. Otorga a la planta al menos 1 o 2 semanas para procesar la nueva variable antes de intervenir de nuevo. Resiste el impulso de trasplantar a mitad del ciclo. Cada trasplante reinicia la zona radicular y cuesta tiempo valioso de producción. Si el suelo requiere ajuste, aplica una capa superior de mezcla aireada y retoma el cuidado estándar. Deja las divisiones mayores para el final de la temporada, cuando el metabolismo de la planta se desacelera naturalmente. Visualiza el éxito técnico. Un dosel fuerte no es un desperdicio de recursos. Esas hojas son el motor que impulsa el almacenamiento subterráneo posterior. Mientras el follaje se mantenga vertical, sano y de un verde medio, estás construyendo la base para una cosecha pesada. El volumen llega después, una vez que la planta ha cargado sus baterías biológicas lo suficiente para engrosar los rizomas. Anota los datos. Un registro físico con fecha de planificación, primer brote y días de alimentación elimina las suposiciones. Si sabes que la siembra fue en abril, la ventana de cosecha realista es octubre o diciembre. Excavar en agosto solo revelará piezas delgadas y fibrosas. Protege la consistencia de factores externos. Si llega una ola de calor, proporciona sombra vespertina y mantén la hidratación. Si la temperatura cae, traslada los contenedores a una zona térmica protegida durante la noche. Estos amortiguadores suaves mantienen a la planta en el carril de producción sin choques dramáticos. Por fuera, parece una simple hierba estática, pero por dentro,
El rizoma se expande milímetro a milímetro, desplazando la tierra. Deja que la planta emita la señal de cosecha. En cámara rápida se observa. El follaje comienza a amarillear y pierde turgencia. El crecimiento vertical se detiene. Esa es la indicación visual. Si necesitas una muestra temprana, extrae una sección lateral y deja que el resto continúe el proceso de densificación. Así satisfaces la necesidad sin sacrificar el rendimiento principal. La paciencia y el rigor técnico convierten plantas frondosas en cestas llenas de raíz sólida. Mantén las condiciones fijas, evita perturbaciones innecesarias y dale tiempo a la temporada para operar. La recompensa por un cuidado regular es una cosecha densa y abundante. Aquí hay una técnica simple. Un simple montículo de tierra extra. La diferencia entre una cosecha pobre y una abundancia industrial. ¿Por qué la planta de jengibre detiene su expansión lateral? No es debilidad genética, es falta de cobertura física. El rizoma del jengibre no crece hacia abajo como una zanahoria. Funciona como un mecanismo de avance horizontal, rastreando la superficie en busca de territorio. Si el rizoma queda expuesto al aire, la piel se endurece para protegerse y el crecimiento se detiene. Al añadir periódicamente entre 2 y 5 centímetros de sustrato suelto, engañas a la biología de la planta. Creas bienes raíces artificiales. El jengibre detecta la oscuridad y la humedad, reactivando la producción de tejido nuevo en esa capa fresca. A simple vista, parece solo tierra sobre hojas muertas, pero a nivel químico es un reactor de nutrientes protegido. En el entorno salvaje, la materia orgánica cae y cubre lentamente los rizomas. La técnica de aporcar imita este proceso logístico, pero bajo control humano estricto. Evita que los brotes tiernos se quemen con el sol y estabiliza la hidratación. La elección del material es crítica. La arcilla densa y pesada es el enemigo. Actúa como cemento, bloqueando la expansión física. Se necesita una mezcla técnica, fibra de coco, perlita o corteza fina triturada. Al tacto debe sentirse esponjoso y aireado. El objetivo es facilitar el drenaje y permitir que el rizoma avance sin resistencia mecánica. No se busca sellar la superficie con una costra. Se busca invitar a la colonización celular. Bajo la lupa, las nuevas yemas rompen la superficie. Si encuentran resistencia, se atrofian. Si encuentran sustrato aireado, se engrosan rápidamente. El momento exacto de inicio lo dictan los propios brotes. Cuando el follaje es denso y hay varios tallos sanos, la planta ya captura suficiente energía solar. Es hora de activar el crecimiento subterráneo. La estrategia debe ser incremental. No se trata de volcar un saco de tierra de golpe, lo cual sofocaría la respiración de las raíces. Se añade una capa fina. Se espera 3 semanas. Si los hombros del rizoma asoman de nuevo a la superficie, se repite la operación con otra capa modesta. Pequeñas adiciones constantes son más seguras que un vertido masivo. En la agronomía práctica, el estrés reduce el rendimiento. La piel del jengibre, expuesta a cambios bruscos de temperatura o sequedad, detiene su metabolismo de almacenamiento. Una barrera física de sustrato actúa como aislante térmico, mantiene la humedad constante y bloquea la radiación ultravioleta. Además, esta capa ahoga las malas hierbas antes de que compitan por los recursos hídricos. Menos competencia externa significa más nutrientes dirigidos al engorde del rizoma. Precaución operativa. Jamás entierre los tallos verdes fotosintéticos. Eso invita a la pudrición fúngica y corta el suministro de energía. El material debe rodear la base con precisión quirúrgica, sin ahogarla. Si la superficie se siente compacta o ácida, rómpala manualmente con los dedos
para reintroducir oxígeno en la mezcla. Tras cada aplicación, riegue lo justo para asentar las partículas. El agua debe percolar inmediatamente. Un sustrato encharcado es una sentencia de muerte para el sistema radicular. El espacio físico es un recurso finito. En un contenedor saturado, el nuevo crecimiento choca contra las paredes o contra rizomas viejos. La presión mecánica detiene el desarrollo. Un contenedor amplio permite la ramificación lateral necesaria para aprovechar el nuevo sustrato. Paralelamente, la nutrición debe ser moderada. Un exceso de nitrógeno generará hojas gigantes, pero raíces débiles. El objetivo es peso bajo tierra, no biomasa aérea. En la recta final del ciclo, el metabolismo cambia. Las hojas comienzan a amarillar y la fotosíntesis se ralentiza. Una última capa ligera protege los tubérculos en su fase de hinchazón final, manteniéndolos limpios para la extracción. Al acelerar el tiempo, se observa el resultado. El rizoma se expande hacia arriba, ocupando cada centímetro cúbico disponible. Al momento de la cosecha, la diferencia es tangible. El jengibre formado en la capa superior, en el material más suelto, es el más grueso y tierno de toda la planta. Este método ofrece dos beneficios tácticos: espacio físico para la expansión y protección ambiental para los tejidos nuevos. Es una técnica de bajo coste y alto impacto. Convierte follaje sano en kilos de alimento denso y picante. Así, se maximiza el retorno de inversión de cada unidad plantada.